Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Bendiciones a todos los hermanos del otro lado. Esto es el programa de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, a cargo del pastor Ramón Encina, quien les habla la hermana Miriam. Y en esta mañana, como es de costumbre en este programa, vamos a dar una enseñanza bíblica. Y quiero decirles a todos ustedes que la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo se encuentra ubicada en la localidad de José Hernández 384, barrio El Tambo, en la localidad de Isidro Casanova. Los días de reunión son los días miércoles, sábados y domingos, con el nuevo horario que es a partir de las 19 horas. Así que si no te estás congregando, estás invitado para poder congregarte y reunirte en la casa del Señor. Bueno, antes de ir a la enseñanza, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo esté intercediendo a través de esta enseñanza, de esta palabra. Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos esta enseñanza en tus manos en el día de hoy para dar comienzo a esta semana y a este último tramo del año, Señor, con tu palabra, y que tú nos guíes, nos direcciones en lo que quieres hacer, porque tú hasta el último momento puedes llevarnos, Padre Santo, a hacer tu voluntad, tus propósitos, Señor, porque para eso estamos aquí. Y te pido que la iluminación de tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo, Padre, en nuestro diario andar, en lo que tenemos que hacer, en lo que sabemos que tenemos que hacer y a veces no nos damos cuenta, Padre. Que esté direccionando nuestras vidas y que estés dando un entendimiento en todo, Padre, en todas las cosas, en todas las áreas, de todo lo que tenemos que hacer, Señor, para andar en tus caminos y agradarte, Padre, y hacer sobre todo tu voluntad. Te damos las gracias por un nuevo día que pudimos levantarnos y abrir nuestros ojos para alabarte, para glorificarte y para buscar de ti, tener comunión contigo, Señor. Te damos la gloria y la honra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar en este día con la palabra del Señor. ¿Y cuál es el mensaje para la iglesia? Porque siempre el Señor, ¿a quién le habla? A la iglesia. El mensaje de la palabra de Dios es para la gente que está en los caminos del Señor, que forma el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? La restauración del creyente. ¿Cómo se vuelve cuando uno cayó? ¿Cómo se vuelve otra vez? Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Nosotros sabemos que el Señor siempre está esperando que nosotros volvamos a sus caminos. Hay mucha gente que siempre, cuando está en los caminos de Dios, todos tenemos deslices y por ahí uno se queda congelado en algo que pasó y no avanza. Pero esta es la mañana que el Señor dice que avancemos, que salgamos de donde estamos. Y vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Vamos a ir al Evangelio de Juan.
Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 5 al 10. Y dice la palabra del Señor: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Vamos a leer otra vez esta parte. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? El que está lavado, el que está bañado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y no todos, porque sabía quién iba a entregar, que uno no estaba limpio. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis qué os he hecho? En verdad, el apóstol Pedro no sabía qué es lo que estaba aconteciendo aquí. Pero en esta época en que el Señor, porque la costumbre era que en esa época la gente no tenía baño, entonces había baños públicos. Y cuando la gente salía de los baños públicos, el caminar, se ensuciaban los pies, entonces cuando iban a su casa lo que hacían los familiares o los sirvientes era lavarles los pies. Entonces el Señor, tomando este ejemplo de la cultura de esa época, hace esto en la reunión con sus discípulos para tener parte con eso, o sea, le lava los pies. Y está hablando de dos limpiezas, está hablando del que está todo limpio, del que ya está bañado, y el que necesita lavarse los pies nada más, porque ese ya está todo bañado, todo limpio. El que está todo limpio necesita solamente limpiarse los pies. Y dice ahí que había uno que no estaba limpio, que sabemos que era Judas. Pero ¿qué está queriendo? Estamos hablando de la restauración del creyente. Entonces hay dos limpiezas, una limpieza que es la primera limpieza, y después hay otra que es la segunda. Nosotros cuando venimos a los caminos del Señor hay una primera limpieza, un primer lavado integral, que es cuando venimos al Señor. El baño completo del pecador cuando viene a los caminos del Señor. ¿Cómo no ve el Señor como gente que no puede estar delante de la presencia de Dios? O sea, somos lavados por la sangre de Cristo. Esa es la primera limpieza. La naturaleza degenerada de nosotros cuando venimos al Señor se regenera. Por eso es una limpieza de nuestra naturaleza completa, de nuestra naturaleza contaminada completa. Ahora el Señor está hablando de otra, y ahí está el tema de la restauración del creyente. Fíjense que el Señor, antes de irse a la cruz, su preocupación era tener parte con sus hijos, tener comunión, parte. La comunión con el Señor es tener que nosotros tengamos parte con Él. Esa era la preocupación del Señor antes de irse a la cruz, tener comunión, que tengamos comunión con Él. Entonces esta segunda limpieza habla de eso. ¿Qué le dijo Jesús? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea, nosotros ya estamos en los caminos del Señor, pero tenemos que lavarnos los pies, tenemos que tener esa diaria limpieza. Y este versículo lo que hace referencia es a eso, a la comunión diaria con el Señor. Esa era la preocupación del Señor, cómo nosotros tenemos nuestra comunión con Él. Mientras que la primera limpieza es para salvación, la segunda limpieza es para la comunión, para renovar esa comunión con el Señor. Jesús se refiere, como leímos recién en Juan 13:8, a este lavado: si no te lavare no tendrás parte conmigo. El segundo lavado para mantener nuestra comunión con el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros descuidamos esta comunión con el Señor. Descuidamos al tener en poco, por ejemplo, la doctrina, a tener en poco la fe,
la esperanza, la gracia, el arrepentimiento, la Santa Cena, al descuidar la oración, al descuidar ni siquiera cómo tomamos la Santa Cena, ya estamos abriendo puertas. Al no haber un arrepentimiento, cuando nosotros cometemos una falta, hay una puerta abierta. Al sentirse más desesperanzado en la prueba que con esperanza de que vamos a salir pronto, también es abrir una puerta. O sea, hay momentos que uno descuida. Cuando oramos más para pedir que para entrar en comunión con Dios, abrimos puertas. Entonces, descuidar la comunión con Dios son esas cosas que dejan puertas abiertas. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos parte con el Señor. Y al descuidar esta comunión con Dios no podemos tener una vida santificada con el Señor ni disfrutar de la paz del Señor, del gozo del Señor. Ya al perder esa comunión con el Señor, ya nuestra vida va a ser pesada. Porque escuchen, si ustedes se meten de cristiano, si ustedes vienen a los caminos del Señor, más vale que cumplan con lo que dice el Señor, que cuidemos el fuego del Espíritu Santo y que no se apague, porque nuestra vida va a ser complicada. Y después se preguntan, pero ¿por qué aquel que no está con el Señor está bien? Y mi vida, porque nosotros ya nos pusimos en los caminos del Señor y hay que cumplir con las cosas del Señor. Por eso después nuestra vida es pesada, porque en algún momento se descuidó esa comunión con el Señor. ¿Cómo regreso después de caer? En gran medida, muchos cristianos están desanimados, estancados, porque en algún momento se apagó ese fuego. Vamos a ir a Primera de Juan, vamos a ir al Evangelio de Primera de Juan, a ver qué dice esta epístola. Primera de Juan, ¿cómo regreso después de caer? Primera de Juan 6 al 10. Fíjense, ¿por qué hay muchos cristianos estancados, desanimados, apáticos, que están con Dios y tienen cara de, no sé, de que no son felices con el Señor, que la vida es muy pesada? ¿Y qué testimonio dan al mundano? Nosotros tenemos que dar testimonio a la gente que está afuera de que la buena voluntad de Dios es perfecta y agradable. Si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, nuestra vida va a ser agradable. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué damos mal testimonio? Porque en verdad estamos cerrando el blanco, no estamos yendo al propósito, no estamos dando con el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, claro que nos va a ir mal. ¿Y qué van a pensar la gente que no conoce al Señor? Pero no es culpa del Evangelio, no es culpa de que uno se metió de cristiano, no es culpa de que uno descuidó su comunión con Dios y no está fuera de los propósitos de Dios. Por eso damos que hablar. El nombre de Dios es blasfemado porque mucha gente no está dando con el propósito de Dios en su vida. Pero porque no está llevando bien la palabra, descuidó su comunión con Dios en un momento y bueno. Vamos a leer primero de Juan 1, del 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, el Señor sabe quién cree de verdad. El Señor sabe quién esconde cosas, el Señor sabe quién descuidó su comunión con Dios, el Señor lo sabe todo. Entonces no podemos decir que somos cristianos si no andamos en luz, si andamos en tinieblas, si no practicamos la verdad y si no andamos en luz. ¿Cómo va a ser nuestro testimonio? ¿Cómo va a ser nuestro andar? ¿Cómo regreso entonces? ¿Se preguntaron ustedes también, por ejemplo, a ver, cómo se toma la Santa Cena cuando se va a la iglesia?
Hay pequeñas cosas que uno descuida. Cuando vamos a orar, estamos más preocupados por pedirle que el Señor nos conteste nuestras necesidades que buscar que el Señor quizá nos dé más sabiduría, nos dé entendimiento, buscar esa comunión con Dios. Siempre estamos pendientes de nuestras necesidades. No estamos pendientes de ver lo que quiere el Señor, lo que quiere hacer conmigo. Le llevamos al Señor a nuestros planes, a que conteste nuestra planificación de vida. ¿Cómo estamos cuidando nuestra comunión con el Señor? Es muy importante eso. Nuestra comunión necesita ser restaurada. Vamos a ir a 1 Corintios. Una de las cosas que la vida de mucha gente está estancada, que la vida de mucha gente quizás está pasando por enfermedades, porque muchas veces cuando uno descuida su comunión con Dios vienen los pesares, viene el estancamiento, el desazón, pero cuando nosotros nos descuidamos, ¿cómo no nos dimos cuenta? Vamos a leer 1 Corintios, una doctrina muy importante, como la Santa Cena. Acá hablamos recién de tener parte con Dios. Si no hiciera esto, Pedro no tendrá parte conmigo. 1 Corintios, la Santa Cena es tener parte con Dios, por ejemplo. Es lo que el Señor nos dejó para tener parte con Él. 1 Corintios 11, vamos a leer el versículo 27 al 32. Tomando la cena del Señor indignamente. ¿Qué dice esta palabra? Tomando la Santa Cena del Señor indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por cuanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo que para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, bueno, ¿qué estamos viendo acá? El que toma la Santa Cena indignamente, juicio come y bebe para sí. Porque no toman la Santa Cena en las condiciones. ¿Cómo se prepara uno de acá a un mes? ¿Cómo resuelve su comunión con el Señor de acá a un mes? Generalmente en las iglesias dan una vez al mes la Santa Cena. Tenemos todo un mes para arreglar nuestra situación con el Señor. La Santa Cena es algo sagrado, no es la Santa Cena. Me pongo una corbata, me pongo la mejor camisa, no. Nosotros nos presentamos delante del Señor como cartas leídas, o sea, tenemos que irnos de la mejor forma internamente, no de ropa. La gente muchas veces dice, bueno, es la Santa Cena, tráete tu mejor ropa. No, trae tu mejor testimonio hoy, ante la Santa Cena del Señor, para tener parte con Él. Nos arreglamos antes de tomar la Santa Cena con quien teníamos una discordia, dejamos el rencor, le entregamos al Señor un rencor de año que nos aflige, ya lo abandonamos, tenemos la determinación de dejar el pasado atrás. Hay muchas cuestiones que uno tiene que tomar en serio las cosas del Señor, no tomar solamente por teoría. La palabra de Dios nos desnuda y el Señor quiere ver cómo tomamos la Santa Cena. ¿Con qué predisposición nos ponemos a orar y a pedirle al Señor, haz tu voluntad, Señor, en mi vida? Ah, sí, ¿querés que haga de mi voluntad? Pero ¿desde cuándo vos pensás renunciar a eso que estás haciendo? Al Señor no lo podemos engañar. Nosotros tenemos que ser sinceros primero con nosotros mismos, no engañarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces el estancamiento, el desazón, el desánimo, viene porque nuestra comunión con el Señor está totalmente derribada, totalmente caída. Y algo tan importante como la Santa Cena está descuidado. O la oración. El fuego de orar de verdad para Dios también está apagado porque no somos sinceros con Dios. No tenemos muchas veces fe. Tenemos fe con los demás y no tenemos fe para con nuestros asuntos.
Creemos que lo va a hacer en los demás, pero muchas veces en nuestras cuestiones, no, conmigo no me pasa como le pasa al hermano. Y ahí dice la palabra que es imposible agradar, sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Cuánta gente hay también que tiene cosas escondidas, pecados escondidos, que no los confiesa? Se piensa que porque no lo ve la gente, lo puede ocultar de Dios. O asuntos sin arreglar, cosas inconclusas, que quedaron de años. Eso produce estancamiento. Y el estancamiento es que uno está siempre igual y no hay cambio. Por eso el Señor quiere que uno salga, por eso el Señor quiere restaurar. Nuestra comunión con el Señor necesita ser restaurada. Entonces, ¿cuáles son una de las premisas para que el Señor empiece a restaurar? Confesando nuestros pecados. La confesión es un principio básico. Pero como vimos recién, dice que nos tenemos que examinar. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice. Nosotros tenemos que examinar qué tornillo flojo tenemos en nuestra vida, qué área de nuestra vida está floja, para hacer los ajustes, para decirle, Señor, en esta área está floja. ¿En qué áreas el Señor nos está pidiendo ajustes? ¿En qué área nosotros decimos, bueno, en esta área la verdad que estoy mal con el Señor? Así no me puedo presentar a la Santa Cena porque esta área la tengo sin resolver hace tanto tiempo. Reconocer que está algo mal en nosotros. Tener la predisposición, si uno confiesa va a tener la predisposición de arrepentirse y apartarse. Porque eso es la confesión. Nosotros confesamos y el Señor nos aparta, nos aleja del pecado. O sea, tener esa predisposición. Si no reconocemos nuestro pecado, no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está diciendo claramente en este versículo que los falsos cristianos alegaban estar con el Señor y andar en luz, pero ni siquiera reconocían su propio pecado. Yo digo, estoy con Dios y ni siquiera reconozco lo malo que hay en mí. Examinémonos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, el Señor quiere que nosotros reconozcamos, quiere que la luz del Señor ilumine nuestra vida. ¿Para qué? Para iluminar la vida de los demás. Si no empezamos por casa, no va a haber la obra en los demás tampoco. No vamos a hacer antorcha de los demás, no vamos a ser un farol en medio de la oscuridad de nadie. Vamos a leer un testimonio en la Biblia de un joven que rehusó reconocer su pecado. El joven rico, por ejemplo, de Mateo 19, versículos 16 al 22. ¿Qué se creía este joven? Este joven se creía perfecto. Este joven se sentía orgulloso, incluso pensaba que cumplía con la ley perfectamente. Vamos a leer Mateo 19. Mateo 19, del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llama Maestro bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado, con orgullo todo esto lo hago. El Señor sabía que él pecaba de orgulloso, porque en realidad lo cumplía. Todo esto he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? El típico orgullo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El pecado de este joven era el orgullo y la mezquindad. Jesús expuso lo que tenía en el corazón, como expone siempre lo que nosotros tenemos en el corazón.
Es más, él se acercó al Señor diciendo, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Señor, quiero seguirte, Señor, quiero servirte. Ah, ¿vos me querés servir? Bueno, vamos a exponer tu corazón en la mesa. A ver, ¿qué es lo que tenés en el corazón? Así es hacer con todos. El Señor nos pone el corazón enfrente en la mesa. Señor, quiero seguirte, quiero alabarte, quiero estar contigo, quiero hacer tu voluntad. Bueno, a ver, ¿qué tenés en el corazón? Eso es lo que hizo el Señor con este muchacho que bien se presentó con la mejor voluntad de ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Creía, pero no tenía la fe suficiente. Podemos decir que creía, no sé, porque no tenía la fe suficiente para abandonar el pecado, obedecer y seguir al Señor. No tenía la fe suficiente. Podemos decir que no creía, era de palabra, palabrerío. Palabrerío, te quiero servir, palabrerío, palabras. Y el Señor expone el corazón y lo aparta a esa gente. Era falsa, falluta. Entonces el apego que tenía era el obstáculo para estar con el Señor. No cualquiera de cualquier forma se puede estar con Dios. Efesios 1:3 dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, si alguno está, es un lugar, estar con el Señor es un lugar, estamos en santidad, somos santos, es un lugar que estamos con el Señor. Ahora tenemos que cuidar ese lugar. Es un lugar que nosotros, es una posición que tenemos con el Señor. Tenemos que cuidar ese lugar. No de cualquier forma vamos a estar en Cristo. No se puede estar de cualquier forma. Yo en tinieblas digo, yo estoy en Cristo. Pero estoy en tinieblas. Porque el Señor es santo, 3 veces santo. Entonces ese obstáculo le impidió a este muchacho estar con el Señor. Y así como este muchacho tenía el orgullo y la mezquindad, siempre hay algo que cuando nuestra relación con Dios está estancada, algo pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos tolerando algo que estorba nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios no es como de uno que quebranta la ley. No, nuestra relación con Dios es de padre e hijo. Sí, uno cuando peca, quebranta el corazón del Padre. Por eso la restauración, el Señor nos ve como un Padre. Y el Señor quiere que volvamos, pero el Señor también quiere que nosotros seamos sinceros. Quiere restaurar el Señor. En esta mañana el Señor quiere restaurar. Quiere sacarte la queja, quiere sacarte esa amargura. Que vos decís, yo estoy con el Señor, pero el que está a tu lado te escucha con una amargura tremenda. Pero vos decís, yo estoy en Cristo. Sí, pero lo que sale de tu boca me dice otra cosa. O tu queja no me está diciendo que estás en Cristo, me está diciendo que estás en tiniebla, querés aparentar estar en Cristo, pero hay una tiniebla que te envuelve, que no te deja estar en plenitud con el Señor. Hay un testimonio de los del costado que dice, mirá, esa cristiana, pero no quiero saber nada. ¿Y por qué? Eso entristece el corazón del Señor. Que nosotros no podamos ser de testimonio, eso le duele el corazón al Señor. Con el pecado nosotros podemos hacer cosas, porque después lo que nosotros tenemos oculto adentro germina y nos hace decir cosas que no tenemos que decir, nos hace ser negativos, nos hace vivir desesperanzados porque dejamos que algo adentro no lo confesamos, no lo sacamos y quedó, se contaminó, nos contaminó. Es el pecado. O hacemos dos cosas con el pecado, confesamos, dejamos que se pudra en nuestro interior. Y si se pudre algo, se va a bichar y ¿qué va a pasar? Va a contaminar. Es como el óxido que agarra el hierro, contamina todo el hierro y después va por otra parte. Va por nuestra mente, nuestra alma, nuestras ganas, nuestra fe. Va contaminando todo y se va apagando. Se va apagando. ¿Y qué se apaga? La comunión con el Padre se interrumpe. El corazón pierde el gozo. El fruto, no hay ningún fruto.
Recordemos lo que pasó con la higuera. La paz no hay. Y si se sirve a Dios es por obligación. Bueno, tengo que ir a servir a Dios. Ya todo un peso con Dios. Ya es una mochila. Sí, yo sirvo a Dios, pero vamos como que no esperamos recompensa. Vamos porque, bueno, sabemos que tenemos que hacer, pero bueno, las bendiciones son para los demás, para mí no son. Ese ya es una persona que la comunión con Dios ya se quebró. No, la comunión, las bendiciones son para los demás, yo sirvo, pero bueno. Dice que las bendiciones venían por añadidura, pero hace tantos años que estoy igual. Y esa forma de hablar... las bendiciones para fulano fueron más rápido, yo hace tantos años que estoy con Dios, y bueno, pero el Señor hace como Él quiere, y no es así. Ese es un corazón amargado, una comunión rota con el Señor, porque el pecado hizo eso. El pecado, como el óxido le corroe el hierro, y bueno, la persona ya habla así, no tiene fe, y eso contamina. Esa forma de hablar contamina, deja desanimada a la otra persona. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese aparte alcanzará misericordia. Entonces, si nosotros toleramos algo que no es de Dios, nos volvemos un desastre, porque en esas condiciones no podemos tomar ninguna decisión. Nada va a salir de una persona que tolera un pecado. No va a poder tener, es más, el Señor le va a decir, le va a dar un stop hasta que la persona se reconcilie con Dios, se arregle, le confiese, largue eso que tiene adentro y le diga: Señor, bueno, era esto lo que tenía de años, no puedo perdonar lo que me hicieron, o esto que me tenía quebrantado mi hijo, me hace esta mala vida, y la verdad que tengo un rencor adentro, no lo aguanto, soy su padre, soy su madre, me hizo mucho daño, y eso me quedó adentro. El Señor conoce todo. Eso me quedó muy adentro del corazón y tengo bronca, si se puede decir. Pero ¿por qué nosotros dejamos que eso que empezó como algo, como una discusión, se convierta en un pecado negro y oscuro y nos contamine todo, nos contamine nuestra comunión con el Señor, nos saque de los lugares celestiales que estamos sentados en Cristo? ¿Por qué no nos sinceramos con el Señor en esta mañana? ¿Por qué? El Señor no puede aprobar nada de lo que nosotros le pidamos hasta que nosotros nos arreglemos. No podemos entrar en una oración con Dios con un corazón embroncado, un rencor dentro. Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando una persona tolera algo que no es de Dios? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se entristece. Si el Espíritu Santo se entristece, ¿cuánto más nosotros? Entonces, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo dentro nuestro se entristece. ¿Cuál es el primer síntoma de que el Espíritu Santo se entristeció? Comenzamos a mirar al lado, como estaba diciendo recién, y nos preguntamos por qué aquel que se mandó tal cosa no le pasa nada y yo me siento muy perturbado, me siento muy mal. Cuando comienzan estos interrogantes de preguntarnos por el de al lado, por qué el de al lado y yo, que a mi parecer es algo insignificante, o yo cumplo más con Dios que aquel, pero aquel está como si nada y yo me estoy ahogando con esto que me está pasando. Y aquel miramos cuando empiezan a mirarse al de al lado, a compararse, porque el Espíritu Santo está comenzando una obra en nosotros, en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo quiere que nos demos cuenta de que algo está mal. Entonces estos interrogantes empiezan a plantearse en nuestra vida. Y solamente vamos a encontrar respuesta, el Espíritu Santo nos va a llevar a la Escritura, solamente la Escritura va a responder estos interrogantes. Pero ahí ya el Espíritu Santo nos está queriendo decir que hay algo que está mal en nuestra relación con Dios. Por eso nosotros comenzamos a hacernos estos interrogantes, porque ya son signos de alerta de que algo no está bien en nuestra comunión con el Señor. Solamente las Escrituras nos pueden aclarar, el Señor. ¿Qué otro síntoma indica que el Espíritu Santo se entristece? ¿Qué otro síntoma, aparte de los interrogantes de por qué el otro no y por qué yo sí? Cuando comenzamos a tener vacíos
y ya no estamos completos en Cristo. Colosenses 2:10 dice que nosotros en Cristo estamos completos. Pero cuando empiezan a haber vacío, esto pasa porque en algún momento se descuidó la comunión con el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y no apaguéis al Espíritu. Y no apaguéis al Espíritu. Si nosotros tenemos vacío, ¿qué vamos a hacer? Se descuidó, la antorcha del Espíritu Santo se apagó completamente y vamos a buscar anestésicos en el mundo, anestésicos temporales que van a enmascarar el dolor, el rencor, van a enmascarar todo lo que nos pasa por dentro. No lo va a quitar porque el Señor quita, el Señor arranca el rencor, arranca el odio, arranca eso que no tiene solución, arranca el pecado y nos hace libres, pero no los anestésicos del mundo no, lo enmascaran como un maquillaje, enmascaran lo que está mal, por un momento, pero esto pasó porque se apagó, y no apaguéis al Espíritu. Fíjense lo que decía el apóstol, porque ahí está el secreto para tener una vida en victoria, tener una vida en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es vivir en comunión con el Señor, confesar el pecado, arrepentirse, para no apagar el Espíritu y vivir codependiente del Señor continuamente, para no apagar el Espíritu. Porque un descuido, por eso uno tiene que estar velando, velar dice la palabra, porque un pequeño descuido podemos terminar lejos del Señor, porque eso el mundo no es malo por lo que ofrece, sí ofrece cosas que obviamente nos sacan de la presencia de Dios, pero es malo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que nosotros resolvamos nuestros problemas sin Dios, apartados del Señor, quiere que busquemos resolver nuestros conflictos sin Dios en el medio. Ahí está lo feo del mundo. Ahí está por qué el apóstol Pablo decía, el mundo está crucificado para mí, yo he muerto al mundo. Porque eso es lo malo del mundo, que busca apartarnos de Dios, que busquemos resolver nuestros problemas sin el Señor. El Señor no quiere que nosotros seamos personas recluidas de todo, como esa gente que está recluida en un convento, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, que no puede hacer lo otro, que no puede hacer... No, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Es mucho mejor que las cosas que ofrece este mundo corrupto. La buena voluntad de Dios es mucho más. No es que no nos dejemos de hacer esto, el mundo piensa eso, que el cristiano es una persona recluida, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro. No, nosotros le tenemos que demostrar que la buena voluntad de Dios es mejor que la vida que ellos tienen. Muchos dicen, esa vive por el que está en el mundo. Y nosotros que tenemos a Cristo, ahora otra cosa es que uno no manifieste la buena voluntad de Dios. Si uno manifestara la buena voluntad de Dios, que es agradable, ¿cómo va a ver el mundo? Va a ver, qué bien que están los cristianos, porque van a ver la perfección, la buena y agradable voluntad de Dios. No que no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro, de eso no se trata el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios no es obligar a nadie a dejar esto, dejar lo otro. No, es poner sus deseos, sus anhelos en nuestro corazón para que nosotros estemos de lleno en su propósito. Pero eso es una obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Poner lo bueno de Dios en cada uno de nosotros, para no hacerlo por obligación, sino hacerlo porque ya estamos convencidos, ya tenemos el fuego del Espíritu Santo. Pablo fue un hombre que murió al mundo y conoció la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos hay que no conocen cuál es la voluntad de Dios? Pablo sí. ¿Por qué? Porque Pablo murió, el mundo para él murió. Vamos a leer Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Él se glorificaba en la muerte del Señor. El mundo ya para él no tenía ni nada, ni pie ni cabeza para él. Romanos 12:2. No imitéis la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiar en la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
¿Cuál es la voluntad buena y agradable? Es mejor que lo que ofrece el mundo, es mejor que lo que como vemos a nosotros, esa gente del mundo, que no conoce. Nosotros siempre tenemos que ver la gente del mundo como gente que necesita el Evangelio, que nosotros estamos para servirle en el sentido que tenemos que llevarle el Evangelio, pero nada más. Nosotros sabemos que esa gente está bajo el juicio de Dios. No tenemos nada que envidiar a esa gente, absolutamente nada. Porque sobre esa gente que no aparentemente, como nosotros estamos mal en nuestra comunión con Dios, muchas veces cuando uno está mal en su comunión con Dios, piensa que el mundano vive mejor que ellos. Y no se dan cuenta que esa gente está bajo el juicio de Dios. Y que nosotros tenemos la gloria de estar con el Señor, pero como estamos con la comunión con Dios que se distorsionó, se quebró, estamos ciegos, totalmente ciegos, y ya hablamos cualquier cosa. No sabemos ni lo que hablamos. Nosotros recordemos la parábola de la oveja perdida. En Lucas 15, el Señor, ¿qué hace? Va a buscar, te perdiste, estás hablando, estás envidiando al mundano, estás diciendo que esa gente vive mejor que vos. Bueno, sos una oveja perdida. Sos una oveja perdida. Ahora va a ir el Señor, porque el Señor es amoroso, tierno, que va a ir a buscar a esa oveja que quebrantó su comunión con Dios, ya está diciendo cualquier cosa. Porque el Señor ama, y al que está más perdido le va a ir a buscar. Deja de vivir apartado del Señor, volvé. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El Señor es amoroso, te quiere otra vez en el redil el Señor. El Señor es amoroso y tolera, incluso tolera sus pensamientos a veces que uno tiene. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios está quebrantada. Jesús se acerca al pecador. ¿Qué hacía el Señor? No era como los religiosos fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? No tenían fe en nada, ellos no tenían la vida de fe. Entonces era más bien condenar a la gente y apartarla. El pecador es un leproso, lo condeno y lo aparto. El Señor se acerca amorosamente y te dice, vuelve, vuélvete. ¿Cuál es el propósito del Señor? Reunirnos todos en Cristo. El Señor nos quiere reconciliados a todos en Cristo. Estás peleado con tu prójimo, todos reconciliados con el Señor. Vuelvan. Vuelve. ¿Cuáles son los efectos del pecado? ¿Por qué Jesús era tan importante buscar esa oveja que se perdió? ¿Por qué dijo, no, si me falta una? No, pero si tenés el 99, ¿por qué tengo que ir por esa? Porque está en peligro, está en zona de riesgo. Hay que sacarla de ahí, ya está hablando cualquier cosa, está envidiando al mundano, está diciendo que su vida con el Señor no tiene fruto, que las bendiciones son para otros, que para él no es. Ya hay que ir a buscarla. Vamos a buscar a esa oveja que está perdida. Incluso hay ovejas perdidas que están aparentemente en el redil, pero están perdidas, están entre la gente de la iglesia, pero está perdida, su mente está lejos. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué es el pecado? No es solamente hacer mal, sino hacerse mal uno mismo. Cuando nosotros pecamos y toleramos el pecado, y nosotros pensamos que aparentemente nadie lo ve, nadie lo sabe, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. No es solamente que hacemos mal, erramos el blanco, no, nos estamos haciendo daño a nosotros, nuestra vida. Por eso después estamos tan amargados y hablamos así. Cuando Adán pecó, se hizo mal a sí mismo, perdió el rumbo. Adán cuando pecó perdió el rumbo, se hizo daño a sí mismo. El pecado corrosivo por donde se vea contamina y va contaminando distintas áreas. Es como dije hace un rato, como el óxido que daña el hierro, va dañando, y el pecado hace lo mismo con nosotros, nos daña, va tocando diferentes áreas de nuestra vida hasta echarlo todo a perder. Hasta que toca la familia. Vamos a leer el Salmo 32. Vamos a leer el Salmo 32, qué importante palabra el Salmo 32. Y vamos a ver un hombre de Dios que también pasó por esto. Acá vemos a David, y David acá ya pasó por ya estaba en el goce, bueno, de que ya pasó por el pecado. Ya estaba en la dicha del perdón, ya estaba mirando el pecado de lejos y viendo la restauración.
y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense, David cometió doble pecado. El primer pecado fue, ¿cuál fue el primer pecado? Adulterio. Tentación, cayó. Ya se contaminó, ya el pecado, y encima lo ocultó él. El pecado fue de a poco, lo contaminó, lo manchó. Después ya ese pecado tomó otra forma. Al tolerarlo, al tenerlo adentro, tomó otra forma. Y ya lo llevó, el daño que le produjo el primer pecado que lo toleró, lo llevó a planear otra cosa, a planear maldades, a premeditar, a tramar cosas. Y ya el pecado se transformó en iniquidad. Hay una cosa entre lo que es el pecado y lo que es la iniquidad. Primero empieza con una tentación, uno cae. Después, cuando ya se pierde se pasa todos los límites de la conciencia, todos los alertas que nos da el Señor y nosotros pecamos, ya ahí ya pasa otra cosa, ya pasa una iniquidad. Cuando uno ya está sentado en el pecado, ya no está sentado con Cristo, ya se sentó en el pecado. Y cuando uno se sienta ya en el pecado, ya después le va a parecer algo común. Por eso es que mucha gente tolera el pecado. Primero empieza como una tentación, cae, no lo confiesa, se mantiene y después ya la persona se contamina, ya le parece algo, lo naturaliza, se sienta ya en él. Esa es la iniquidad. Que ya la persona ya se sienta panchamente, no en los lugares celestiales con Cristo, sino en los lugares de tinieblas con el demonio. Entonces el primer pecado es una caída y el segundo ya es una premeditación a hacer lo malo, a salirse de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo David cuando pecó? Salió de la voluntad de Dios para él. Entonces cuando un hombre se sienta dentro del pecado, ya se acostumbra en sus anchas, andar en pecado, ya no tiene la luz, se apagó, ya ni lo escuchó el apóstol Pablo que dice no apaguéis al espíritu, dijo no, cerró, Tesalonicenses se agarró y cerró, dijo no escucho esto. Bueno, eso fue, ¿por qué? Porque ya el pecado es un efecto dañino y la persona se vuelve insensible a la voz de Dios, al consejo de un hermano, no, mira, estás haciendo mal. No, la persona se vuelve insensible. Y por eso es que el Señor quiere que uno confiese y se vuelva del error. Vamos a ver en la palabra de Dios, Hechos. Ya la persona es como que se vuelve insensible a la voz de Dios, ya no escucha consejos, sé cómo me manejo. Y eso es el principio de tolerar el pecado, de tolerar cosas en la presencia de Dios que no nos conviene. Vamos a leer en Hechos 28, versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyeron pesadamente y los ojos se han cerrado. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué pasa? Cuando uno no confiesa el pecado, no le da lugar al Señor para que lo restaure. El Señor quiere restaurar, pero mientras nosotros tengamos eso oculto, ese rencor, ese problema sin resolver con el hijo, ese problema sin resolver con el familiar, algo inconcluso, no puede sanar el Señor, no puede, tiene el poder, la facultad, claro que sí. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Pero como él también tenemos una parte en nosotros para que esa sanidad obre, esa sanidad interna de nosotros sobre. Pero hasta que nosotros no seamos sinceros con el Señor y no lo confesemos, vamos a naturalizar lo malo. Lo malo se va a volver algo común. No nos va a remorder la conciencia. Ya nuestra conciencia se silencia. Se cauteriza la conciencia y ya no tenemos esos alertas que nos dicen que salgamos de donde estamos. Por eso es muy importante restablecer nuestra comunión con Dios.
Y esto implica una confesión continua, así como la sangre de Cristo continuamente nos está limpiando, también nosotros continuamente tenemos que tener esta actitud de confesar cuando nosotros caemos. Si no es una transacción, un arreglo, bueno, yo peco y el Señor nos saca. No se trata de eso. Bueno, voy a vivir en pecado total, me confieso y salgo, confieso, peco, salgo, no. Porque una vez que nosotros tenemos el corazón contrito y la actitud de abandonar el pecado, ya no nos va a ser tan fácil volver a caer. Porque ya va a estar obrando el Espíritu Santo en uno. Nosotros nos vamos a sentir mal del pecado que cometimos, vamos a llorar, vamos a arrepentirnos y nuestro corazón va a estar tan contrito que 1 de Juan 1:9 va a ser común, vamos a confesar y ya vamos a estar en una santificación en el Espíritu. No nos va a ser fácil caer otra vez. Cuando venga el pecado ya vamos a estar armados con la armadura del Señor. Ya vamos a estar aprendidos de lo que pasamos. Es una actitud. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud frente al pecado? Frente al mundo tiene que ser que nosotros hemos muerto para el mundo. Y frente al pecado tiene que ser la misma actitud. Vamos a leer Romanos. Nuestra actitud frente al pecado tiene que ser la actitud que el Señor tiene para con el pecado. Muertos al pecado. Romanos 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús nuestro, Señor nuestro. Cuando venga la tentación, nosotros vamos a decir, Romanos 6, 11, estoy muerto al pecado, estoy muerta al pecado. Cuando venga el mundo con sus anestésicos, yo estoy muerta al mundo. Estoy crucificada juntamente con Cristo. Así, esa es la mente de una persona que verdaderamente toma en serio su comunión con Dios. Cuando se va a acercar a la Santa Cena, va a tratar de arreglar su situación con Dios. No va a tomar de cualquier forma la Santa Cena porque juicio come y bebe para sí. Va a tener otra actitud con el Señor. Una actitud de una limpieza constante para un crecimiento. Dios quita todas las cosas del creyente que le impidan avanzar en su comunión con Dios. Pero también tiene que haber una actitud de parte de nosotros. ¿Cuál es la actitud de que el propósito del pecado? Ustedes tienen que saber que vino a dispersar, a desunir. Y Efesios 1:3 y Colosenses nos dice que el Señor ¿a qué vino? El Señor vino a unir todas las cosas en el Señor, en Cristo. A unir todas, a conciliar, a reconciliar todas las cosas. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso hace el pecado. El pecado hace que nos descarriemos cada cual por su lado. Pero ¿para qué está el pastor? Para traer la que se perdió, para traerla. Porque ¿qué dice Efesios 1:9-10? Que el Señor nos reconcilió, quiere reconciliarlo a todos con Él, con Cristo. Y también nos dice Colosenses 1:19-20 dice que el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, reunir todas las cosas que están dispersas por causa del enemigo. El enemigo dispersa y el Señor es el que reúne. ¿En qué reúne el Señor? En Cristo todas las cosas, porque Él es el restaurador. El Señor es el restaurador, pero ¿en qué reúne las cosas? En Cristo Jesús. Señor Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, fiel y verdadera. Reúnenos, Padre Santo, que esta palabra, que lo que dice Efesios y Colosenses, Padre, nos reúna a todos en Cristo, que el que estaba disperso por algún pecado no confesado, lo toques, Padre. Tócanos, Señor. Y incluso esos pecados que nosotros no somos conscientes, que tu luz, Padre, nos lleva al arrepentimiento. Muéstranos, Señor, nuestras imperfecciones, Padre. Queremos hacer tu voluntad y no queremos que haya obstáculos en nuestra relación contigo, Señor. Muéstranos para hacer tu voluntad, queremos hacer tu voluntad, estamos vivos por ti, por gracia somos salvos, por gracia estamos respirando, por gracia estamos hablando de ti. Señor Padre Santo, te pedimos en esta mañana que intercedas por cada petición, Padre, por cada petición. Aviva el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que no se apague, como decía el apóstol, que no se apague el fuego del Espíritu Santo. Pase lo que pase, Padre. Nosotros te tenemos a ti. Tú eres la bendición más grande que podemos tener. La bendición más grande es tenerte a ti. No necesitamos completos en ti, no necesitamos de nada, Padre.
que esa convicción esté en nuestros corazones, que estamos completos en ti, que somos somos alguien en ti y que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente contigo, Padre. En esta mañana te damos la gloria y la honra y bendice, Señor, todos los programas que van a estar en esta radio. Bendice esta radio y que toque los corazones de cada uno de los oyentes y de la gente también que no te conoce, y que se vengan a tus caminos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra. Que el Señor es una buena etapa para que restauremos nuestra comunión con el Señor y volvamos y estemos juntos o reunidos en los lugares celestiales con el Señor, sentados en los lugares celestiales con el Señor. Bueno, esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a cargo del pastor Ramón Encina. Como ya les dije, pueden estar visitando la iglesia, congregarse juntamente con nosotros. La iglesia queda en José Hernández 384, Barrio Ertamo, en la localidad de Isidro Casanova. Y bueno, las reuniones son de oración los miércoles a las 19 horas y los sábados y domingos a las 19 horas. Continúa la palabra nuestro hermano Nicolás, sigue con la palabra y tengan ustedes una muy buena y bendecida mañana.